ACOGA, generadora de compromiso y confianza, promoviendo la inclusión, la integración, liderazgo y la participación del clúster de la gastronomía, la cultura y el turismo. ACOGA, Asociación Colombiana de Gastronomía. Transportes Especiales ACAR. Confianza en la vía, con sentido social. En cada paso, en cada día, la vida es una carrera. Córrela con comodidad. Fábrica de Calzado Rómulo. Más de 3 décadas comprometidos con el bienestar para tus pies. Amables televidentes, se los saluda José Alberto Tejada Echeverry, presentándoles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy estoy acompañado en el estudio por María Raquel Trujillo. Ella es una líder indígena de la comunidad Nasa, residente en Florida y trabajando en el entorno de Florida Valle. Es una líder amenazada y es el ejemplo vivo de lo que es un líder en los territorios. Vamos a tenerla compartiendo con nosotros hoy a propósito de que en este día se está convocando una marcha no solo en varias ciudades del país, sino en varias ciudades del extranjero para defender el derecho a la vida, el respeto a la vida de líderes como María Raquel Trujillo, que están en territorio poniéndole, como decimos, el pecho a la brisa, sin más armas que su palabra, sin más armas que sus argumentos, sin más armas que su indeclinable vocación de defensa de los derechos de las comunidades de sus territorios. Está también con nosotros Alexander Montaña. Alexander Montaña es abogado, defensor de derechos humanos, lleva muchos años trabajando con este tipo de comunidades y de procesos. Ha puesto muchos casos de los que ha tenido a su cargo en conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y es una persona reconocida por comunidades que sienten afectadas sus derechos, sus libertades y las posibilidades de seguir viviendo en paz. Estamos esperando que Armando Palau, abogado ambientalista, quien con frecuencia nos acompaña, haga presencia. Él a veces recorre la ciudad a pie, a veces la recorre en bicicleta y a veces la recorre en mío. Y hoy le dio por venirse mío y el mío lo hizo llegar tarde. Vamos a esperar que llegue en unos minutos. Muy bien. Saludos a ustedes dos. Buenos días. Muchas gracias, buenos días. Buenos días, José Alberto, gracias por la invitación en este día tan importante para el país. Muy bien, María Raquel, brevemente, en sus propias palabras, ¿quién es María Raquel? ¿Qué hace María Raquel hoy? Bueno, primero que todo agradecer por este espacio. Mi nombre es María Raquel Trujillo Mestizo, soy líder indígena, defensora de nuestros territorios y de derechos humanos. En este momento nosotros pues llevamos una lucha bastante fuerte en defensa del territorio. Para nosotros el territorio es la vida de los pueblos indígenas y sin territorio pues no lo hay. Y no solamente para los pueblos indígenas, sino para toda la humanidad. Estamos en el proceso de defender nuestros territorios para todos y sobre todo el tema del agua y también los derechos que tenemos nosotros, ¿no? Entonces estamos en ese proceso de defensa de los derechos de los pueblos indígenas, de que de una u otra manera se reconozcan que existimos y se respeten los derechos que hemos ganado y que esos derechos que hemos ganado
no ha sido porque el gobierno ha dicho pobrecitos, estos indios les vamos a dar tales, sino porque nosotros nos ha tocado que lucharla, poner muertos, heridos en las vías de hecho, que es la única forma que el gobierno nos escucha. Entonces estamos en este proceso de visibilizar y denunciar todos los atropellos que hay, no solamente de parte del gobierno, sino también de manos oscuras que quieren de una otra manera que no se escuche la voz de la igualdad, de la equidad y del derecho que tenemos como, no solamente como pueblos indígenas, sino como sectores sociales, afro, campesinos y todos los que de una otra manera se sientan reconocidos, que necesitan que sus derechos sean realidad. María Raquel, usted hoy está haciendo un acto de valor. ¿Por qué? Porque usted es amenazada, usted está amenazada ahora mismo. Dígale a nuestros televidentes internautas de dónde proviene esa amenaza, lo que usted conoce. Bueno, nosotros en Florida Valle hemos fortalecido mucho un control territorial. El control territorial precisamente es para la defensa de nuestro territorio, donde nuestra posición como comunidades indígenas es no permitir que entren megaproyectos ni concesiones mineras, ni nada que le haga daño al territorio. Pero además de eso nos hemos encontrado que con este posconflicto, que para nosotros es un tema muy complejo porque hoy en día el tema de los conflictos armados se ha agudizado mucho más en territorio, ya que la responsabilidad del mismo gobierno no cumplir con el proceso de paz. Hoy hay múltiples grupos armados, de los cuales estos grupos armados quieren instalarse en territorios, y obviamente los territorios campesinos, indígenas son muy grandes. Y nosotros lo que hemos hecho es no permitir que ninguna clase de grupos armados, ni legales ni ilegales, se instalen en territorios indígenas, porque nosotros sí queremos la paz y estamos construyéndolo desde nosotros la paz. Pero además en nuestros territorios no se cultiva ninguna clase de cultivos ilícitos, pues perdón la redundancia. Entonces también tenemos prohibido que se convierta en un corredor de narcotráfico. Y eso nos ha causado muchos problemas porque hemos tenido que decomisar grandes cantidades de cultivos ilícitos, nos ha tocado que quemar adelante de ellos y además entregarlos a las autoridades competentes. Y esto pues obviamente se ha venido en contra de nosotros, porque no solamente tenemos la presión del gobierno en querer implementar megaproyectos, sino que también tenemos situaciones donde en territorio se está convirtiendo en una zozobra, donde todo el mundo quiere competir de quién se instala en los territorios. Y nosotros por eso hemos fortalecido mucho la Guardia Indígena. La Guardia Indígena es una guardia que no usamos arma, porque no estamos de acuerdo con las armas, usamos nuestros bastones y con nuestros bastones defendemos nuestras comunidades y nuestros territorios. Y eso ha hecho que el hablar, el enfrentarnos con las instituciones, con gente con manos oscuras, pues nos amenacen. De hecho, anoche hubo un atentado contra la Guardia Indígena en el norte del Cauca por hacer control territorial. En este momento hay varios guardias indígenas heridos y del cual pues como comunidades indígenas, no solamente de Florida, sino de todo el país, estamos en ese proceso de fortalecernos mucho más para nosotros mismos defendernos, nosotros mismos cuidarnos, porque algo que tenemos claro es que si nosotros no cuidamos nuestros territorios y a nuestra gente, nadie más lo hará, ya que hoy en día hay muchos intereses en muchos territorios de saquear, de explotar, de dañar el territorio para beneficio de unos pocos y para una destrucción. Nosotros no queremos que en un futuro no haya agua, no haya aire, no haya bosque para ninguno, y esa es nuestra lucha. Porque para nosotros nuestro territorio significa mucho más que un pedazo de tierra, es mucho más espiritual y en esa lucha estamos y además de eso pues exigir que se cumplan los derechos que nosotros tenemos en educación, en salud, en territorio, hay muchas cosas que nosotros estamos en ese proceso de lucha y como comunidad indígena muchas veces nos toca pues lastimosamente taponar vías para que el gobierno nos escuche. Alexander, usted es abogado defensor de derechos humanos. Me imagino que en el ejercicio de su práctica profesional, no solo usted conoce, ha tenido oportunidad de conocer el drama que viven comunidades como las indígenas, comunidades negras y en general campesinos que viven en territorios apartados, sino que también
ellos siendo amenazados, ustedes los abogados que también trabajan en este camino resultan amenazados. ¿Qué nos puede contar de su experiencia en este mundo de la defensa de los derechos humanos y territoriales? Bueno, José Alberto y audiencia, en primer lugar, muy complacido de compartir con Raquel Trujillo, una lideresa que ha tenido la capacidad de representar a su pueblo, de adelantar las acciones que corresponden en defensa del territorio, de la vida y de los derechos de los distintos sectores sociales. Decirle que las amenazas, las estigmatizaciones, las campañas de desprestigio a nivel individual y a nivel colectivo de las organizaciones sociales, de defensores y líderes sociales, es unas acciones sistemáticas que se adelantan tanto del sector estatal, del gobierno nacional, como de los sectores que el gobierno representa. Así que esa sistematicidad se traduce en amenazas directas contra la vida, en hostigamientos, incluso en judicializaciones. Ya que usted lo pregunta, en el caso nuestro, a raíz de nuestra labor hemos sido denunciados penalmente, hay investigaciones en curso, pero sabemos que esa es parte de la estrategia para neutralizar, para hacer que la labor que se desempeña en defensa de los derechos humanos pues se debilite. Pero por el contrario, lo que estamos aspirando hoy, José Alberto y compañeros de la mesa, es que la sociedad colombiana en su conjunto abrace a las lideresas sociales, abrace a los líderes sociales y les dé el mensaje de que tienen todo el respaldo para seguir adelantando su labor en los territorios. Valga decir que sabemos que la población, la demografía colombiana actualmente se invirtió en los últimos 30, 40, 50 años, de una población del 70% rural se invirtió, y por eso las personas, las lideresas, los líderes sociales que adelantan sus labores de defensa del territorio, de la vida desde los territorios, desde las zonas rurales, son los que más requieren nuestro respaldo, son los que requieren el apoyo de la comunidad nacional e internacional. Bien, acaba de llegar Armando Palau, la ruta P27 del mío, que siempre cumple, nos lo acaba de llegar. Bueno, lo saludamos y de entrada le pedimos que nos haga su primera intervención. El tema, obviamente, Armando, es como hoy se hace la marcha para defender el papel de los líderes sociales en los territorios de todo el país, que están siendo asesinados, hostigados, etcétera. Usted, como abogado, así como Alexander lo es en defensa de derechos humanos, usted es un abogado que es reconocido por su defensa del tema medioambiental. Y en el contexto del medio ambiente, al final se encuentran los defensores de territorio con los defensores de temas medioambientales, como es el caso, por ejemplo, María Raquel nos estaba contando ahora que uno de los asuntos que ellos definen es que el territorio no vaya a ser presa fácil de la megaminería, y eso tiene que ver con temas medioambientales. Desde el espectro donde usted trabaja, que es el medio ambiente, ¿cómo está el estado de los líderes que están defendiendo el medio ambiente nuestro? Bueno, Alberto, ofreciendo excusas por la tardanza, ya nos parecemos a la justicia. Llegamos tarde, pero llegamos. Terrible, porque yo siempre he sido puntual. Mire, concreto, tenemos dos casos específicos. El jueves y viernes de la semana pasada estuvimos en Bogotá, en la Cumbre Ambiental Nacional. Universidad Tadeo Lozano, Universidad Central, en concurso con la Fundación Natura. El jueves estuvo Yamilé Guerra, una abogada ambientalista que defiende el páramo de Santurbán en Santander. Que defendía. Que defiende, sigue defendiendo, porque sí, su legado es un legado indeclinable. No fue asesinada. Entonces, ella fue vilmente asesinada el 20 de julio, en circunstancias sumamente complejas, y en el día de ayer, el señor Maurice Armitasca David,
expresó uno de esos juicios lapidarios, es decir, nos Alcalde volvió a colocar la lápida encima, diciendo que era más fácil llegar a acuerdo con los terroristas que con los ambientalistas. Nosotros inmediatamente emitimos un pronunciamiento exigiendo la rectificación de ese despropósito que ha hecho ese señor. Y además le exigimos a la Procuraduría, a la Defensoría del Pueblo, y estamos emitiendo una comunicación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que se salga en defensa de nuestra vida y de nuestro accionar. Eso es imperdonable porque un señor como Maurice Armitage, que ha requerido los servicios de abogados ambientalistas como Armando Palau, porque fue cliente de este servidor hace 12 años para defender unos humedales que tiene en una de sus tantas fincas, ahora viene a decir que eso es un problema cortar unos palos. Ese es un arboricida. Y entonces, en tal sentido, nosotros tenemos que decir que la defensa de la vida, ¿por qué tiene tanto esa trayectoria tan terrible en nuestro país? Y le voy a dar una de mis teorías. Nariño fue uno de los precursores en el mundo hispano y en Latinoamérica con la traducción de la Declaración de los Derechos del Hombre. Estamos hablando de casi 200 años, ¿cierto? Pero en 1936 Alfonso López Pumarejo, para tratar de contener el ímpetu de Jorge Eliezer Gaitán, hizo una reforma constitucional, porque ellos trataban de adelantársele a Gaitán, un hombre que murió en medio de una tenaza conformada entre Alfonso López Pumarejo y Laureano Gómez Hurtado. Laureano Gómez, Eleuterio Laureano Gómez. Después vino en París de 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que consagró el amparo constitucional como mecanismo para la protección de los derechos colectivos. Pues ocurre que en Colombia pasaron 43 años para que la acción de tutela fuera incorporada a nuestro ordenamiento. Entonces tuvimos un rezago en medio de la violencia generada, obviamente, pues por todas esas guerras civiles, por el Bogotazo, la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, después la muerte de ese gran líder en el llano, y todas estas guerras que fundamentalmente han estado marcadas por el despojo de la tierra. El despojo de la tierra que se hace hoy en día desde actos gubernamentales como los de Arias, favoreciendo la entrega de baldíos a Álvaro Uribe Vélez, que es un debate que hay que abrir en el Congreso de la República. Entonces nosotros estamos diciendo que se haga justicia, y los que reclaman que se haga justicia son los líderes sociales, los líderes que defienden derechos humanos, derechos ambientales, derechos étnicos, derechos de las minorías, los que son apabullados por la derecha. Sí, me parece importante relevar la denuncia que hace Armando frente a las declaraciones del señor alcalde municipal. ¿Eso qué nos devela? Por un lado, que el Estado en sus diferentes manifestaciones a nivel nacional o territorial son los garantes y de la protección no solamente de los líderes sociales, sino de todos los ciudadanos y ciudadanas. Pero con estas declaraciones lo que vemos es que hay un entendimiento de parte de la clase política, del alcalde, de los altos dignatarios, de que ellos son los dueños del país y que son dueños de los territorios y que son dueños de la vida de los líderes y las lideresas. Por eso hacen esas declaraciones, los hemos visto en el alto gobierno. Por lo tanto, hay que exigirles no solamente que se abstengan de hacer ese tipo de declaraciones, que rectifiquen y corrijan, sino que den las garantías plenas para poder hacer el ejercicio de manera como corresponde. Así es, ese reclamo que ponen tanto Armando como Alexander se ve ejemplificado en la vida de María Raquel Trujillo. Ella, con temor, pero con valor, ha aceptado estar aquí y aceptó que le mostremos su rostro. Yo le dije, si quiere, le difuminamos su rostro para su seguridad. Y dijo, no, ya estoy aquí, yo me muestro. Pero ella, aquí donde está amenazada.
está amenazada por grupos de las Águilas Negras, EPL. por EPL. De todas maneras, nosotros los líderes indígenas y líderes sociales somos conscientes también que hoy es más fácil judicializar a un líder que reclama los derechos colectivamente, porque como líderes no nos representamos a sí mismos, sino que representamos a un colectivo que es nuestras comunidades. Pero es más fácil judicializar a un líder social, a un líder indígena, que a un corrupto del país. A un corrupto del país le dan premios y siempre los ponen en los mejores cargos. Hoy los líderes son cooptados políticamente, son decapitados políticamente, son desaparecidos, amenazados o asesinados. Esa es como la ruta de los líderes indígenas hoy, y realmente aprovechamos pues estos espacios para decirle a la gente que nosotros los líderes indígenas luchamos por un bien común, no por un bien particular. Y lo que nosotros luchamos es para que la gente se despierte también, para que se despierte y se ponga a pensar por qué no se organizan, sabiendo que hoy una de las formas para acabar con la gente es por medio de la salud. El gobierno con sus políticas para los ricos, digámoslo así, literalmente es acabar con los pobres. No acabar con la pobreza, es acabar con los pobres. Y acabar con los pobres lo está haciendo mediante la educación y mediante la salud. No garantizar una efectiva salud, no garantizar una efectiva educación, porque no les conviene. Les conviene es que se desaparezcan los pobres de este país. Entonces es una situación muy compleja, porque nosotros nos enfrentamos con monstruos grandísimos que están interesados en el capitalista, y es un sistema neoliberalista que viene a acabar si no nos organizamos y si realmente no somos conscientes de eso. Y eso es lo que nosotros estamos trabajando como líderes, que se reconozcan nuestros derechos y se defiendan nuestros territorios. Para que en nuestra comunidad de televidentes e internautas lo pueda dimensionar mejor, explíquenos la defensa que ustedes están haciendo para que no se pase por debajo del páramo de las Tinajas, el famoso túnel que pretende unir esta zona del país con la Orinoquía. Bueno, este es un megaproyecto que viene hace rato y que se quiere implementar en los territorios de Florida, y el cual nosotros, la posición de nosotros ha sido no rotundamente. Nos han hecho varias consultas, y dentro de esas consultas nosotros siempre pensamos que es de doble filo. Por eso para nosotros el territorio no se consulta, el territorio ya está, porque esos megaproyectos hacen un daño irreparable, y no solamente ambiental, sino político, social, porque ya se vienen con otras cantidades de cosas. Además, porque sabemos que en los territorios no solamente quieren hacer conexiones o grandes megaproyectos como vías, sino que porque también dentro de los territorios hay grandes riquezas como petróleo, minería. Y nosotros, si abrimos y dejamos abrir un megaproyecto, vienen después muchos más. Y el daño que nosotros siempre pensamos es hacia futuro. Si permitimos que se haga un túnel de alta tensión como esta, hacia futuro nuestros páramos se desfondarán. Y eso es lo que nosotros no queremos, porque no solamente es que se haga una vía, sino que hay muchos seres vivos dentro de nuestros territorios. Entonces es un tema que estamos peleando mucho de no permitirlo, porque además también hay reservadas 12 concesiones mineras en este páramo, y del 12 entre el Tolima y el Valle, y del cual nosotros estamos peleando en que no se realice. Son situaciones pues que estamos en esta lucha, y esperamos pues que la gente sea consciente, porque dicen que es el desarrollo para el país. Correcto. Pero ¿para quién es el desarrollo? Ese punto que dice Raquel es muy importante. Antes de seguir, a las televidentes e internautas, tenemos alguna falla técnica con Facebook Live, estamos tratando de corregirla, pero mientras tanto usted puede seguir conectado por canal 2.co, canal 2 con número, el 2, canal 2.co. Allí está la señal en vivo, y Facebook Live, que estamos en proceso de reconectarnos. Seguimos adelante. Sí. Raquel, perdóname, Alexander. Todo lo que ella nos explica, para quienes vivimos en las ciudades, por ejemplo, a veces esto es como otro lenguaje, como otro idioma, y nos parece que eso no tiene importancia. Y algunos sentados en su sillón, en su sala, tomando café en estas horas, podrá decir, pero esta señora,
¿cuál es el problema de que pase un túnel por debajo del páramo? Pues necesitamos trasladarnos, necesitamos que pasen los carros, que pase la carga, pero como nosotros no conocemos la dimensión geológica, la dimensión ambiental, la dimensión social de mover o de cultural, metérnoslo a la entraña, a la montaña, donde sabemos que nace una de las lagunas más importantes que tenemos en esta zona. Esto puede generar un desastre de incalculables proporciones desde el punto de vista de lo material, pero además estamos afrontando un entorno natural que va a ser la posible salvación de esta civilización, si es que tenemos aún tiempo de salvar esta civilización, porque todos los cantos nos están diciendo que vamos hacia el acabose. Sí. Entonces usted está haciendo una defensa que muchos no entendemos en las ciudades, y por eso es tan importante mostrarla a ella y mostrar a quienes defienden desde lo jurídico estos derechos. A propósito, de hecho, hay un estudio que demuestra que donde hay comunidades indígenas hay árboles, hay agua, hay ambiente y riqueza. Nomás en el resguardo de nosotros, que es Triunfo Cristal Páez, el 70% es de conservación ambiental. Tenemos cantidades de ríos impresionantes y el páramo tiene alrededor de 333 lagunas entre grandes y pequeñas. 333 lagunas. Y estamos en ese proceso de que sea reconocido como un territorio ambiental y ancestral, porque es ambiental y ancestral, y para nosotros es un lugar sagrado. Entonces, mucha gente dice, bueno, pero estos indios a veces, ¿por qué es que van y reclaman tierras? ¿Por qué es que van y molestan? Cuando en realidad nosotros hacemos reforestaciones, aislamientos, y eso es aportarle a este país. Es aportarle a este país. Y no solamente eso, nosotros estamos proyectándonos a sembrar la sembramos, pero nos proyectamos a sembrar mucha comida, y en el 20% de territorio que tenemos, del 70% que es de conservación, ¿cómo le hace uno? Y la mayor cantidad de tierra lo tiene un 1%, que son los más ricos de este país. Los cañeros, los monocultivos. Entonces son situaciones que también es como para que se concientice la gente que nosotros estamos sembrando comida, estamos cuidando, estamos aportándole a este país, pero también estamos exigiendo nuestros derechos. En el año 2015 colaboramos en la caracterización de una de las comunidades indígenas en el sur del departamento del Valle, y lo que pudimos obtener como información es que hay unos factores subyacentes al conflicto armado que tienen que ver precisamente con esos intereses de megaproyectos, intereses económicos, mineros, y lo que uno observa allí es que esos proyectos vienen desde hace mucho tiempo y están ligados a muchas prácticas de desplazamiento forzado, a prácticas de asesinatos sistemáticos que obedecen a intereses económicos en esos sectores. Y ahora salen a plantear estos proyectos, pero sin las debidas consultas a las comunidades. Quieren utilizar la figura de la consulta previa, que es un derecho constitucional, un derecho humano de las comunidades y los pueblos originarios, pero solamente de manera formal, sin tener en cuenta factores como la cosmovisión de las comunidades, las concepciones de desarrollo que distan en gran medida de esos intereses, de tal manera que las comunidades tienen el derecho y el Estado tiene la obligación de cumplir con estas consultas, que no sean formales, que sean realmente efectivas, que sean de buena fe. Así que se hace un llamado al gobierno nacional a que cumpla con estos cometidos legales, con estos derechos de las comunidades, y de esta manera se protejan no solamente el recurso natural, sino también la cultura, la cosmovisión y la idiosincrasia de estas comunidades. Mire, Alberto, nosotros los abogados ambientalistas, claro, respetamos la diversidad de flora y de fauna y por supuesto la diversidad de pensamiento, que es un componente esencial de la biodiversidad. Nosotros estamos diciendo que el desarrollo sustentable, más que el desarrollo sostenible, el que estudia cuál es la capacidad de recarga de un ecosistema,
porque nosotros no estamos diciendo pues que entonces la tierra se deje absolutamente quieta, no, estamos diciendo que se hagan los estudios de impacto ambiental como lo ordena la ley, y que esos estudios de impacto ambiental puedan, en primer término, hacer un inventario de esa riqueza que hay ahí, y en segundo término, hacer una modelación para establecer si esos desarrollos van a causar impactos y si esos impactos pueden ser aliviados, pueden ser mitigados. Pero no, aquí no se hacen esos estudios. Yo ayer estaba diciendo que en las universidades de arquitectura y de ingeniería civil deberían a estos señores enseñarle a respetar los ecosistemas. Correcto. Pero es que aquí llegan a arrasar, son unos bárbaros, ¿no? Y entonces se les olvida el famoso poema, verde que te quiero verde. Ya estaba yo... No, bueno, usted está diciendo que yo no sé poesía, no, yo no sé poesía, pero mire. Le puse condición que venía sin... No, es que esos señores, los poetas, son como unos dioses. Pablo Neruda decía, la selva es una sola raíz bajo la tierra. Es que la tierra no nos necesita a nosotros. La tierra puede seguir dándole vueltas al sol sin nosotros. Nosotros somos los que necesitamos a la tierra. Eso es fundamental saberlo. Entonces, mire, a mí me parece que casos como el de Maurice Armitage, reciente, ayer, a menos de un poquito más de 24 horas, es terrible porque el señor tiene la concepción, es una condición subyacente, ¿no?, de un señor que está dedicado a la explotación de un recurso como el hierro, tiene una metalurgia, fuera de eso es dueño de un ingenio azucarero. Los impactos que genera sobre el valle geográfico del río Cauca, el monocultivo de la caña de azúcar, que al quemarlo previo a su cosecha alcanza 635 grados centígrados y altera el microclima, y fuera de eso es vendedor de automóviles, tiene una agencia de automóviles. Y cementero. ¡Ay, agréguele cementero! No, terrible. Nosotros tenemos un señor ahí que genera unos impactos y entonces nosotros hacemos la lucha en los estrados judiciales contra él, así como lo estamos haciendo en el tribunal administrativo, sin las garantías. Ahí tengo yo a un magistrado del sur, no, a un señor Chávez, que me la ha dedicado, pues, y entonces a mí me toca, además de defender la causa, defenderme a mí contra un bárbaro. No, eso es un bárbaro, porque el tipo, todas las decisiones que él toma, pues yo logro que el Consejo de Estado se las revoque. Entonces es muy complicado, porque es que yo no estoy defendiendo ni mi finca, yo no tengo finca, no tengo automóvil, no tengo fábricas, ¿no? Y entonces resulta que estos señores que deberían amarnos, deberían venerarnos porque estamos cuidando el recurso natural, nos odian de una manera con hipocresía, de una forma gris. Hombre, por favor, mírense en el espejo y entiendan que estamos defendiendo la tierra. Así es, muy bien. Yo quería decirle al compañero que es que no solamente se debe exigir impacto ambiental, sino también se debe exigir impacto de derechos humanos. Son dos cosas que se deben de elegir en el marco de la consulta previa. Claro, sí, lo que pasa es que lo social hace parte de lo ambiental, ¿no? Por supuesto. Sí. Muy bien. Vamos a darle una vuelta de página a este tema que es muy complejo y en una hora es muy poquito lo que alcanza uno a tocar. Pero a ver, Armando ha hecho alusión a las inapropiadas e impresentables palabras del alcalde Maurice Armitage. Si usted el productor tiene el audio donde está el alcalde ayer diciendo que, ¿cómo es? Llegar a acuerdo con los terroristas que con los ambientalistas. Exactamente. Sería bueno para que la comunidad sepa. Ahí está en toda su dimensión el retrato de cuál es la mentalidad con la que nos están gobernando los que nos gobiernan hoy. Esa es la mentalidad. Pero si encuentran la entrevista en Blue Radio de antier, donde Luigi Echeverri, uno de los amigos íntimos del presidente Iván Duque y asesor personal del presidente Iván Duque, en Blue Radio, cuando le preguntaron sobre los líderes sociales, él dijo, es que a muchos líderes sociales que los están matando, los matan porque están haciendo cosas que no deben hacer.
Entonces esa frase se vuelve una patente de corso para que cualquiera que crea que ese líder social está haciendo lo que no debía hacer, pues vaya por él. Si eso lo está diciendo un representante del alto gobierno y lo está diciendo el alcalde de la ciudad de Cali, creo que Armando tiene el audio de Morris Armitaz, por favor. Que con un ambientalista, ojo lo que acabo de decir. Ustedes no se imaginan lo que fue conseguir los permisos para tumbar esos palos que hay para poder hacer la vía. Perfecto. Si me encuentran el audio de la entrevista a Luigi Echeverri en Blue Radio que se hizo antier, donde él hace alusión a los líderes sociales, la buscan y me avisan para que los televidentes tengan acceso a ese audio. Ahí está. José Alberto, sobre las declaraciones del alcalde, para mí no es una sorpresa. Esa es una conducta que obedece a una posición ideológica, violatoria de todos los conceptos de ciudadanía y democracia. Recordemos que en el año 2017, en enero, denunciamos en estos mismos micrófonos que el señor alcalde utilizó unas palabras discriminatorias y unas acciones administrativas discriminatorias frente a unos cabildos indígenas de Alto Nápoles y Bajo Pance que estaban en reclamación del reconocimiento de su calidad de indígenas ante el ente municipal. Recuerdan que él muy descaradamente dijo, ahora traigan la flecha. Eso obedeció a que hubo que presentar una serie de denuncias penales que la Fiscalía no las ha investigado, como decía ahora la compañera. O sea, a los líderes sociales se judicializa, pero a los grandes responsables de los crímenes, porque esas palabras se traducen en represión y estigmatización a los líderes, para que los criminales, son órdenes para los criminales. Entonces, a ellos sí no los investigan. Tienen muchísimas denuncias penales por discriminación, por el delito de discriminación contemplado en el Código Penal, y no pasa absolutamente nada. Correcto. Bueno, ahora les pregunto a los tres, comenzando por Raquel. Esta marcha comenzó a motivarse a propósito del asesinato de María del Pilar Hurtado en Tierra Alta. Ahí explotó el ánimo de que, bueno, salgamos, movámonos a defender el papel protagónico de los líderes sociales a lo ancho y a lo largo del país. Y fue cogiendo forma hasta que en esta última semana políticos de muchas corrientes y funcionarios del alto gobierno, incluyendo al presidente Iván Duque, han dicho: nosotros vamos a la marcha. Yo quiero preguntarle a usted, como líder en territorio de las comunidades indígenas, y a ustedes como abogados defensores de estos temas, ¿qué significado puede tener el que hoy esta movilización nacional que se quiere promover o que se ha querido promover esté siendo cobijada o comprada o cooptada desde el presidente Iván Duque hasta el expresidente César Gaviria, que también ha salido a decirlo, y muchos otros congresistas y funcionarios del alto gobierno? ¿Es bueno? ¿Es una jugada? ¿Sirve para algo? ¿Afecta el movimiento? Bueno, pues en realidad yo creo que ya es hora de que todos nos movilicemos, porque ya son más de 600 líderes asesinados en este país por defender los derechos humanos y de territorio. Y la verdad es que yo creo que el gobierno nacional, de una u otra manera, siempre busca estrategias como para vincularse, no de una manera de lleno, sino como una manera, no sé cómo decirlo, pero como de hacer pantallazos. Y en realidad no estamos de acuerdo a que el gobierno solamente diga vamos y acompañemos esta movilización, sino que realmente tome posición, tome una verdadera postura, una verdadera decisión política en mirar qué situaciones es que están pasando en el país, por qué es que están asesinando a los líderes sociales, no solamente a los líderes, sino por qué no está cumpliendo
a los colombianos, a los pueblos indígenas, a los sectores sociales, y que esto no sea una fachada más, que esto no sea solamente para que lo vean por los medios de comunicación que él sí está aportando, sino que realmente esto sea más de fondo, y que realmente ponga acciones y concretas frente a lo que está sucediendo en el país. Sí, evidentemente la actitud del alto gobierno es una actitud oportunista de querer mostrarse que está del lado de los líderes sociales, y yo creo que la manifestación de la sociedad colombiana va a ser contundente hoy y va a rebasar ese tipo de intenciones. Pero ya que el alto gobierno está participando, hoy va a participar de las marchas, se trata de que toda la sociedad en su conjunto participe y respalde a los líderes, pero que lo haga de manera genuina, que lo haga de manera auténtica, no solamente de manera formal. ¿Y eso en qué se traduce? En que el gobierno no siga poniéndole trabas al proceso de paz. El presidente Duque hizo todo lo posible para tumbar la Jurisdicción Especial para la Paz. Sin embargo, el conjunto de las instituciones le dijeron no. Entonces, los líderes sociales lo siguen matando y el Estado no adopta las políticas necesarias para que cesen este tipo de vulneraciones a los líderes sociales y defensores de derechos humanos, que no se reducen solamente a esquemas de seguridad, sino que se deben enfocar en el desmantelamiento de los grupos paramilitares, de todos los actores de violencia, cumplir con los planes de sustitución de cultivos de uso ilícito, cumplir con los acuerdos que se pactaron. Creo que ese sería el mensaje real, más allá de la presencia física y formal y oportunista en la marcha. Bueno, seamos estratégicos en esto. El que el gobierno, ante la presión, se vea obligado a salir, es el reconocimiento de la reanudación del conflicto interno armado. El conflicto interno armado ha sido recrudecido por el accionar de los narcoparamilitares. La derecha armada está ligada a la desaparición de líderes sociales y ambientales. Eso es lo primero. Lo segundo, desde la Asociación Americana de Juristas, Alberto, a la cual pertenezco como miembro directivo, órgano consultivo de Naciones Unidas, tuvimos la oportunidad de participar en el informe, es decir, con la coautoría del informe que se leyó en la sesión de Ginebra. Estamos exigiéndole al gobierno nacional de manera inmediata, como algo extraordinario, un plan nacional de protección de líderes sociales y ambientales. Eso nos parece importante, mire. Yo celebro además que las prestigiosas organizaciones de abogados hayan tomado por fin la decisión de salir a marchar. Los encopetados colegas muy prestantes han dicho que van a salir a los plantones. El plantón de hoy, ¿no?, es en la plazoleta de San Francisco a las 5 de la tarde. Los estamos invitando, compañeros. Después van a, como decía el famoso poema que hizo popular Bertolt Brecht, pero que no es de él, es de un pastor luterano. Primero vinieron por los comunistas, pero como yo no era comunista no salí. Después vinieron por los sindicalistas, como yo no era sindicalista. Ahora vienen por mí. ¿Quién saldrá a defenderme? Como dice Chespirito, ¿y ahora quién podrá defenderme? O sea, esto es una cosa muy seria, porque los que acudimos a los estrados judiciales, los que abrimos caminos para la democracia, la prevalencia del ordenamiento jurídico, estamos defendiendo la vida de toda la comunidad, de ricos y pobres, y es la hora de que salgamos en una gran cruzada nacional. Así es. Bueno, los líderes sociales generalmente son asociados a territorios, la periferia, en Tierra Alta, en Florida, en Cumbal, en el Alto Baudó, en Tarazá, etcétera. Pero los líderes sociales también se mueven en las ciudades, en las zonas obviamente más vulnerables de las ciudades. En el caso de Cali, en el distrito de Agua Blanca, en la zona de Siloé de los Chorros, en la zona de Terrón Colorado, etcétera. Y el trabajo
es esencialmente el mismo: defender derechos de territorio y defender derechos medioambientales y de derechos humanos, como lo aclara Raquel. En el caso de Cali, y esto lo quiero precisar, ha habido líderes, los líderes sociales no solamente son ni los indígenas ni los negros que juegan con este papel, digamos, que lo asumen, sino que, por ejemplo, hay sectores de clase media, como en el caso de Cali, Armando, y usted no me deja equivocar, en el caso del humedal de Valle de Lilín, ahora que hubo toda esta pelea por los talleres y la cosa del mío, Terminal del Sur. Del Terminal del Sur, ha habido líderes, mujeres en concreto, una de ellas la presidenta de una de estas comunidades, que ha sido amenazada también porque puso la voz, porque salió a los medios, porque movilizó a la comunidad para defender esos humedales y que la comunidad no fuera afrentada. Yo creo que es importante también que mostremos que el líder social no solamente está en la periferia, sino aún dentro de las capitales. En lo que dice el cantante Héctor Lavoe, la selva de cemento, mi querido Alberto. Es que eso es de ese tamaño, mire. Es que estas selvas de cemento pues tienen enormes posibilidades. Cali alberga algo más de 500 especies de aves. El mundo tiene 10.000 y Colombia tiene 2.000, somos megabiodiversos. Y entonces esas aves aquí, el halcón, los periquillos que ya están por las tardes, ¿no?, que uno ve desde la terraza aquí del palacete donde vive nuestro amigo Alexander, ¿no? Un lugar muy agradable en San Antonio. Entonces están reclamando que les permitamos esa convivencia y nos alegran las mañanas. Yo infortunadamente las zarigüeyas. Y las zarigüeyas. Yo infortunadamente no logro ese canto de las aves porque cuando me levanto todavía no me he colocado mi audífono, mis pobres oídos no me lo permiten, pero mucha gente se despierta con el canto, con el graznido de las aves. Y entonces, pues esa biodiversidad es extraordinaria. Los londinenses están dándose cuenta de que darle alimento a estas aves, esos aves son verdaderos ángeles que nos hacen recordar la belleza de la existencia, de la vida. Entonces, aquí también estamos en esa selva de cemento defendiendo estos espacios de convivencia, donde también hay mitología, los dioses como el Eguá, de los caminos y las encrucijadas, de toda la mitología de la cultura y del pensamiento están reflejados ahí, mi querido Alberto. Raquel, en ese universo de defensa de derechos territoriales, ambientales y sociales, el agua es el vector fundamental. Es decir, si no hay árboles, si no hay cuidado del suelo, si no hay cuidado del aire, el agua al final termina o escaseando o envenenada, y por lo tanto envenenándonos a nosotros. ¿Qué nos puede usted hablar de los riesgos de contaminación del agua allá en los páramos y en las fuentes donde nacen? Usted acaba de hablar de 300 y más lagunas circundantes al páramo de Las Tinajas. ¿Por qué? Porque ya en Cali, por ejemplo, hay denuncias y hay algunos estudios de laboratorio que prueban que cada vez el agua que consumimos en Cali, por lo menos la mayoría de caleños, es agua que ya no es estrictamente sana y potable. Bueno, pues en nuestros territorios sí el agua es muy sana. Hasta este momento que no hemos permitido que ninguna clase de megaproyecto o concesiones mineras entren, nuestra agua es potable. Sí, yo creo que hasta mucho más potable de la que hay aquí, de la que le hacen el tratamiento para poder que la gente la consuma. Hasta este momento nuestras aguas no están contaminadas y no vamos a permitir que se contaminen hasta donde nosotros más podamos. Esperamos no llegue a pasar eso, porque en realidad las lagunas benefician a toda la humanidad, no solamente a los pueblos indígenas, y el agua para nosotros es uno de los espíritus muy importantes que da vida, y por lo tanto yo creo que todos debemos de cuidarla. Una vez vinimos a dar una conferencia frente al tema de por qué cuidar el agua, y a uno le parece muy curioso que hay gente
que ni siquiera sabe, de aquí de Cali, que ni siquiera sabe que el agua viene de un árbol o que el agua viene de las montañas. Mucha gente piensa que cree que viene de la botella. No, mucha gente piensa, sí, también, y mucha gente piensa que el agua viene de las personas a los cuales ellos les paga para que les dé agua. Entonces, una persona salió y dijo, bueno, a mí en realidad a mí me importa que el agua esté todos los días porque yo pago por el agua. Ni siquiera saben que el agua viene desde los árboles, desde las montañas, que hay que hacer un proceso de reforestar, de cuidar, para poder que llegue ese amado líquido hasta la zona urbana y hasta mucho más allá, porque hay muchos sectores que no tienen agua y de las cuales hay que empezar a jalar agua para diferentes lugares. Entonces es muy curioso que hasta hoy mucha gente se haga esas preguntas y no sea consciente de que hay que cuidar la naturaleza, hay que cuidar los árboles para que haya agua. De acuerdo a lo que dice Raquel, pues uno infiere pues fácilmente que el trabajo de las lideresas y los líderes sociales en las zonas urbanas o rurales están ligados a la vida, y ese es el sentido. Hay un marco básico de principios de defensores de derechos humanos que habla sobre eso. ¿Cuál es el líder social o el líder de derechos humanos o el defensor? El que defiende los derechos humanos, los promociona, hace que trabajen para que sean realidad. Por eso considero que esta es la gran oportunidad, este 26 de julio, no solamente abrazar a estos líderes y lideresas sociales, sino hacer la exigencia al Estado para que cumpla con sus deberes legales nacionales e internacionales. Es un deber, pero este deber, esta obligación del Estado no se va a lograr de manera gratuita. Tiene que ser mediante la presión, mediante la organización, mediante la unidad de todos los sectores urbanos, rurales, por etnias, por sectores, por intereses. Así que hoy, para responder su pregunta anterior, yo considero que este día es un homenaje a todos esos líderes y lideresas, que sepan que no están solos, que sepan que necesariamente esto se va a hacer realidad, que hay sectores interesados que tienen intereses económicos, políticos, sociales, etcétera, pero que la historia no se quedará allí y nosotros contribuiremos a que esta página cambie y que podamos realmente disfrutar de una manera digna, adecuada de todos los recursos que nos da la madre naturaleza. Vamos a recuperar la poesía de la vida, mi querido Alberto. Hay un poema muy hermoso de Neruda, la primera parte dice: y preguntaréis y dónde están las lilas y la metafísica cubierta de amapolas y la lluvia que a menudo golpeaba mis palabras llenándolas de huecos y de pájaros. Os voy a contar todo. Entonces Neruda hace un relato de lo terrible que fue la Guerra Civil Española, ¿no? Para hablar pues de nuestros invasores, de unos invasores que además fueron invadidos también por casi 4 siglos, ¿no? Entonces, la invitación es esa, mire, amigo, salgamos a reclamar del gobierno nacional, ahora que está ahí queriéndose sumar para decirle en el juicio de opinión pública, es hora de salir a cumplir el mandato constitucional. Las autoridades tienen que garantizar la vida y honra de todos los habitantes del territorio nacional. Vamos a pedirle al productor que nos ponga el audio y si es posible el video donde Luigi Echeverry, hijo de Gilberto Echeverry Correa, se llamaba el presidente famoso de la ANDI, por allá en los años 80, que él decía, ¿no tiene el de Luigi Echeverry? Bueno, Armitage. Vamos a mostrar el de Armitage, pero mencionar que Luigi Echeverry, que es asesor del presidente actual, es hijo de quien fue presidente de la ANDI en los años 80 y se hizo famoso porque en una entrevista de televisión él contestó: al país le va mal, pero a nosotros nos va bien. Y eso ejemplifica también el grado de desinterés que las élites económicas y que las élites políticas terminan tomando frente a la realidad del país, y explica por qué no es importante defender la vida y el territorio de comunidades vulnerables. Pero como lo que hizo y dijo
nuestro gobernante local es tan grave, le pido al productor que me lo muestre en pantalla. Ustedes no se imaginan, yo sigo sosteniendo que es más fácil arreglar con un terrorista que con un ambientalista. Ojo lo que acabo de decir. Ustedes no se imaginan lo que fue conseguir los permisos para tumbar esos palos que hay para poder hacer la vía. Ahí tenemos. Ahí tenemos en toda su dimensión se retrata el alcalde Morris Armitage. Dice que el ambientalista es peor que un terrorista y habla no de árboles, sino de palos, como si fuera leña para quemar cualquier cosa. Ahí está en su estricta dimensión la mentalidad de quien hoy es el gobernante de Cali. Juzgue usted, porque usted va a elegir dentro de pocos meses a quien lo va a suceder. ¿Seguiremos por ese mismo camino? Pronúnciese usted frente a lo que acaba de ver y escuchar. Pues en realidad para nosotros los pueblos indígenas es una ofensa, una ofensa bastante grande, ya que para nosotros los árboles son vida, para nosotros los árboles hacen parte de los espíritus de la naturaleza. Para nosotros los pueblos indígenas los espíritus son el agua, la tierra, el aire que pues de una u otra manera respiramos, el viento que nos da fuerza para continuar, el agua que nos da vida, los árboles que generan vida. Y los árboles no son un mero palo donde todo el mundo puede llegar y cortar y ya. Yo creo que para nosotros es una ofensa bastante grande, que si él hubiera dicho eso adelante de una comunidad indígena o dentro de un territorio indígena, créanme que la sanción que tendría ha sido muy grande. Unos cuantos latigazos le habrían dado, ¿no? Y no solamente eso, sino que hablar eso dentro de un espacio indígena, no solamente entre nosotros nos ofendería, sino también a nuestra madre naturaleza, porque nuestra madre naturaleza es quien nos da todo y yo creo que siempre lo hemos dicho, nosotros hacemos parte de ella y nosotros tenemos que respetarla, porque sin ella entonces nosotros ¿qué seremos? ¿Qué seremos de la madre naturaleza? Entonces si él no está de acuerdo con la naturaleza, pues entonces que se vaya a vivir a otro planeta, porque en realidad aquí por ellos vivimos, por ellas existimos, de la madre naturaleza comemos, así estén viviendo en una ciudad con grandes edificios y casi no haya árboles. Si aquí tumbaran todos los árboles y si hubiera un terremoto, ¿qué pasaría? Hay un ejemplo grande en donde hubo la avalancha grandísima, no sé si acuerdan que hubo mucha gente afectada y no se afectaron unas poquitas familias donde habían árboles. ¿Y por qué no se afectaron? Porque habían árboles. Y la madre naturaleza se pronunció porque estaban explotando el territorio de una manera muy exagerada. Eso fue aquí en Colombia, no recuerdo muy bien. En la zona de Putumayo. Putumayo. En Mocoa. En Mocoa. Y donde hubo árboles, ahí muchas casas estuvieron sanamente, no les pasó porque el árbol nada. Amarra la tierra y evita su erosión. Y es mucho, para nosotros los pueblos indígenas es mucho más espiritual que un simple, como para nosotros no es una simple tierrita, es mucho más que una simple tierrita. Así es. Las manifestaciones del alcalde respecto a los defensores ambientalistas no solamente lo hace incurrir en un tipo penal que debe ser investigado, que ojalá se le diera el curso que corresponde, sino que es una ofensa a la conciencia de la humanidad, es una ofensa a lo más elemental de la vida y precisamente por eso hoy vamos a marchar, por eso vamos a exigir, y no solamente por el derecho que tenemos a exigir protección por nuestras lideresas y líderes, sino también por un deber ético, por una postura de que esto transforma si participamos, si nos movilizamos, para tratar de cambiar mentalidades tan retrógradas como la del señor alcalde. Armando. Bueno, mire, reafirmar fundamentalmente que el alcalde debe todo el respeto a la ciudadanía, a la comunidad, al pueblo caleño, al pueblo vallecaucano. Ha cometido no solamente un delito. Nosotros no estamos diciendo que se investigue la comisión del delito, estamos afirmando que cometió un delito. Estamos además asegurando que cometió una falta gravísima.
Es decir, si el procurador fuera serio, ordenaría la inmediata suspensión del señor, porque el Código Único Disciplinario se lo permite. Eso es lo que estamos exigiendo, que no haya más distancias entre el dicho y el hecho, sino que se actúe para que la vida prevalezca sobre todo. Bueno, amables televidentes, el tiempo se nos ha acabado. Hemos intentado darles a ustedes elementos de juicio para no solo motivarlos a que estén muy atentos y participen de esta convocatoria que es nacional e internacional. A las 5 de la tarde, en más de 80 ciudades del país, están convocadas marchas, manifestaciones, para que la ciudadanía, con su presencia, esté mandando un mensaje. Un líder social en mi lugar. Un líder social en mi lugar. Hay que respetarles la vida. Eso significa que por un momento cada uno de nosotros debe asumirse o debe intentar comprender cuál es el trabajo de personas como Raquel. ¿Por qué ellas lo hacen? Acaba Raquel de decirnos, yo soy líder de una comunidad NASA en Florida. Lo único que tiene ella, que es su gran riqueza, es la comunidad y es ese entorno natural que defiende. Ella no está haciendo liderazgo social porque esté defendiendo tierras de las que se ha apropiado, porque esté defendiendo maquinaria que tiene para explotar y dragar los ríos. Ella no está defendiendo el derecho a que le dejen funcionar unos aserríos donde están trabajando los árboles talados. Ella no está pidiendo que le dejen explotar extensiones ganaderas sin control porque son de ella. Ella está pidiendo respeto al agua, respeto a la tierra, respeto a los bosques, respeto al aire, respeto al viento, respeto a la naturaleza. Armando Palau, en referencia muy simbólica, dice: yo, Armando Palau, soy defensor ambientalista y de derechos humanos, pero yo no estoy defendiendo que me cuiden mi carro o que me lo cambien, o que me cuiden mi fábrica o que me cuiden mi finca, para decir que muchos de los líderes o todos los líderes no están defendiendo sus propios intereses personales o patrimoniales, están defendiendo el patrimonio común, están defendiendo el derecho común a que todos disfrutemos de lo que llaman los indígenas la madre naturaleza y lo que socialmente debe reivindicarse como el bien común, el derecho al bien vivir, del que tenemos que aprender de los indígenas. Lamentablemente, a veces, más frecuente de lo que sería deseable, la humanidad, cada uno de nosotros, prefiere la servidumbre de no pensar y de no actuar, y por eso a veces nos molestan los que actúan y los que nos abren los ojos y nos contrastan y nos obligan a pensar y a repensar la realidad. Hoy es un día donde usted se tiene que mirar al espejo, y el espejo que tiene frente se llaman los líderes sociales. Buenos días. En cada paso, en cada día, la vida es una carrera. Córrela con comodidad. Fábrica de Calzado Rómulo. Más de 3 décadas comprometidos con el bienestar para tus pies.